Bombones de sal amarilla y familia. Hoy también vamos a finalizar nuestro proyecto sobre los cuentos tradicionales. Nosotros escuchamos 4 versiones de 2 cuentos muy conocidos. El de Hansel y Gretel y el de Caperucita Roja. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 cuentos? Si ustedes escucharon y prestaron atención, se habrán dado cuenta. ¿Cuál es la diferencia en el cuento de Caperucita con el primer cuento que narramos, que narró la señora Sabri, y el segundo cuento que narré yo? En los 2 cuentos hay finales distintos, ¿sí? Lobo, en la primera versión, no se comió a Caperucita y a la abuela y fueron rescatadas por un leñador. En la segunda versión de Caperucita Roja, el lobo sí se la comió a Caperucita y a la abuela también. Y en esta versión fueron rescatadas por un grupo de animalitos del bosque que habían visto toda la secuencia de lo que había pasado. Esa es la diferencia entre estas 2 versiones. En la primera los salva el leñador y en la segunda los rescata los animalitos de la selva. Solamente que en la primera versión el lobo no llegó a comérselas y en la segunda versión sí se las comió. Y hay algo que sí es muy parecido y nos deja una enseñanza. Que en las 2 versiones la mamá de Caperucita le había dicho que no se tenía que hablar con extraños y tenía que tener mucho cuidado con el lobo y no debería distraerse. En las 2 versiones, Caperucita aprendió esa lección, que hay que obedecer a mamá. El segundo cuento es de Hansel y Gretel, de estos 2 hermanitos que les gusta mucho jugar. Era de una familia muy pobres, ¿sí? Y en el primer cuento nos cuentan que acompañaron a su papá al bosque, ¿sí? A verlos cómo cortaba leña. Y Hansel le había dicho a Gretel que podían ir a jugar al bosque. Gretel, con mucha duda, le decía que no, porque se podían perder. Y entonces tuvieron una idea: dejar miguitas de pan para regresar a su hogar. Pero como eres en un bosque, viven muchos animalitos como los pajaritos. Y los pajaritos, a ver esas miguitas, se lo empezaron a comer. Entonces no llegaron a su hogar. Caminaron y buscaron cómo regresar, pero estaban perdidos. Y encontraron una casita de golosina, exquisitos manjares, de todo: turrones, chupetín, chocolate, alfajor. Pero en esa casa, ¿quién vivía? Vivía una bruja malvada que los engañó. Les dijo que se podían quedar y que podían comer todo lo que querían. Pero en su intención, en la primera versión, era comerse a Hansel. Entonces lo cerró en una jaula y le daba de comer y de comer y de comer. Gretel tenía que limpiar la casita y ayudarla. Y menos mal que Gretel tuvo una idea. Cuando la bruja le dice que prenda el horno, la empuja a la bruja y la mete adentro. Ellos salen corriendo y se llevan tesoros que encontraron en la casa de la bruja. En una versión, jugaban en el bosque muy contentos, también quisieron dejar migas de pan y también un pajarito se lo comió. Ellos, también asustados, encuentran una casita de golosinas. Encuentran a una bruja, pero súper mala, y esta bruja quería comer a los 2. Entonces les dio de comer, hasta que Hansel tuvo una idea y al ver que la bruja estaba calentando agua en una olla grande para comérselos de una patada, la metió adentro. Salieron corriendo y llegaron a su hogar muy asustados. Pero hay algo, si se dieron cuenta,
en el final de Hansel y Gretel dicen que era un cuento que su abuela le estaba contando. ¿Sí? No había pasado. Era su abuela que le estaba narrando un cuento para irse a dormir. Pero hay algo muy importante también en estos cuentos de Hansel y Gretel, en las dos versiones, que en las dos versiones también deja una moraleja, una enseñanza. No debemos entrar a casa ajena sin pedir permiso y sin conocer a esa persona. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Sí? Muy bien. Esas son las diferencias de nuestros... Muy bien, familia. La propuesta para cerrar este hermoso proyecto de cuentos tradicionales es la siguiente. Van a elegir uno de los cuentos y van a armar títeres con material reciclado que tengan en casa. Yo, por ejemplo, trabajé con mi niño, con Bastián, y elegimos Caperucita Roja. Entonces, hicimos 2 títeres con tubos de cartón, de papel higiénico, de rollo de cocina. ¿Sí? Ustedes pueden dibujarlo, los niños lo pueden pintar y lo pegan. Y con esto podemos hacer una obra de títere, jugar con ellos. Recordamos el cuento y jugamos. Si se animan, espero sus videos para poder verlos. Y bueno, que los chicos jueguen a que están actuando en el cuento. Les mando un beso grande. Buen fin de semana.